Un viento frío susurra. Un secreto guardado durante siglos. ¿Qué piensa realmente Dios del aborto? La opinión divina, envuelta en misterio, resuena a través de los milenios. Nos encontramos en una encrucijada de fe y razón, moral y elección. El debate se intensifica, voces se alzan con ira y dolor. ¿Estás listo para escuchar el susurro en el vientre? Nuestra búsqueda de la opinión de Dios sobre el aborto comienza en la fuente, los textos religiosos. La Biblia, piedra angular de la civilización occidental, contiene numerosos pasajes que se refieren al inicio de la vida. Desde el Génesis, encontramos la idea de Dios como el dador de la vida. Los salmos hablan de que Dios nos conoce antes de que fuésemos formados en el útero. ¿Sugieren un alma presente desde la concepción? ¿O es una metáfora de la omnisciencia de Dios? El libro del Éxodo introduce el concepto de castigo por causar la muerte de una mujer embarazada. Para comprender realmente la opinión de Dios, debemos profundizar más. La Biblia no menciona explícitamente la palabra aborto. Algunos pasajes profundizan en las ramificaciones legales de dañar a una mujer embarazada y a su hijo nonato. El libro de Jeremías habla de que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre. Estos versículos se han utilizado para defender el carácter sagrado de la vida desde la concepción. Sin embargo, otros los interpretan como metáforas de la omnipotencia y la presciencia de Dios. La Biblia no menciona que las mujeres sean castigadas por abortos espontáneos o mortinatos. Es en el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesús, que comenzamos a ver un cambio de perspectiva. Más allá de los textos canónicos, los primeros escritos cristianos ofrecen más indicios de la evolución de las opiniones sobre el aborto. La Didaché condena explícitamente el aborto junto con el infanticidio. Sin embargo, no define explícitamente el momento en que comienza la vida. Este silencio deja espacio para la interpretación. La condena del aborto por parte de la Didaché coexiste con un fuerte énfasis en la compasión, el perdón y el amor. Es un recordatorio de que la búsqueda de la opinión de Dios sobre el aborto no es una búsqueda de una respuesta única y definitiva. A medida que el cristianismo se extendía, también lo hacía el debate sobre el aborto. Los primeros padres de la Iglesia lidiaron con las implicaciones éticas de la interrupción del embarazo. Tertuliano condenó el aborto como asesinato, argumentando que el alma entraba en el cuerpo en la concepción. Clemente de Alejandría sugirió que circunstancias atenuantes podrían justificar el procedimiento. Estos primeros debates ponen de manifiesto la compleja interacción entre la fe, la razón y las normas sociales. Los susurros del pasado revelan un coro de perspectivas. La Iglesia Católica se mantiene firme en su condena del aborto. Su postura declara el acto intrínsecamente malo, un pecado grave contra el carácter sagrado de la vida. Desde el momento de la concepción, proclama la Iglesia, una nueva vida, imbuida de un alma, comienza a existir. Interrumpir un embarazo es violar el don sagrado de la vida. Las enseñanzas de la Iglesia influyen en las leyes y políticas de las naciones con fuertes raíces católicas. Sin embargo, incluso dentro de la rígida postura de la Iglesia, se pueden escuchar susurros de disidencia. Algunos teólogos abogan por un enfoque más compasivo en casos de violación o incesto. La Reforma Protestante hizo añicos la autoridad monolítica de la Iglesia Católica. Esta diversidad de pensamiento se extiende a la cuestión del aborto. Los protestantes evangélicos tienden a coincidir con la condena del aborto por parte de la Iglesia Católica. Las denominaciones protestantes tradicionales a menudo adoptan un enfoque más matizado. Reconocen las complejidades de las circunstancias individuales. Esta diversidad dentro del protestantismo
refleja el dinamismo de la fe. Los susurros de la Reforma nos recuerdan que la búsqueda de la opinión de Dios es un diálogo continuo. Nuestra exploración se extiende más allá del mundo occidental, aventurándose en las antiguas tradiciones del Oriente. El hinduismo no ofrece una respuesta única a la cuestión del aborto. El budismo ofrece una perspectiva matizada sobre el aborto. El Islam generalmente prohíbe el aborto después de que se cree que el alma entra en el feto. Sin embargo, se reconocen excepciones en los casos en que la vida de la madre está en peligro. Los susurros del Oriente nos recuerdan que la cuestión del aborto trasciende las fronteras culturales y religiosas. Es un dilema universal que ha desafiado a la humanidad durante siglos. En el Islam, la cuestión del aborto se aborda con un equilibrio entre el respeto por la vida y la comprensión de las dificultades humanas. El Corán no aborda explícitamente el aborto, pero enfatiza el carácter sagrado de la vida. Se cree que el alma entra en el feto a los 120 días de gestación. Antes de este punto, el aborto puede estar permitido en determinadas circunstancias. Después de la infusión del alma, el acto está generalmente prohibido, excepto en casos extremos. Los eruditos islámicos ofrecen diversas perspectivas sobre los matices del aborto. La postura del Islam refleja un profundo respeto por la capacidad de acción humana y las complejidades de las circunstancias individuales. En el judaísmo, la cuestión del aborto se aborda a través de la lente de la ley judía. La Torá enfatiza la importancia de preservar la vida. La ley judía reconoce que el bienestar de la madre tiene prioridad sobre la vida del feto. Si el embarazo supone una grave amenaza para la salud de la madre, se permite el aborto. Las diferentes interpretaciones de la ley judía conducen a diversas posturas sobre la admisibilidad del aborto. A pesar de estas diferencias, la preservación de la vida es primordial. La decisión de interrumpir un embarazo se aborda con un profundo sentido de gravedad. Aventurándonos más al este, llegamos a las orillas del sagrado Ganges, donde el hinduismo ofrece una perspectiva sobre la vida y la ética del aborto. En el centro de la creencia hindú está el concepto de karma y reencarnación, el viaje eterno del alma a través de innumerables vidas. La vida en el útero se considera sagrada, una oportunidad para que el alma progrese hacia la iluminación. Si bien el aborto se desaconseja generalmente, no se considera un pecado absoluto. Los textos hindúes reconocen la admisibilidad del aborto en determinadas circunstancias, especialmente cuando la vida de la madre está en riesgo. La decisión de interrumpir un embarazo es una cuestión de conciencia individual, sopesada con las implicaciones kármicas de tal acto. El hinduismo fomenta la compasión y la comprensión en todos los aspectos de la vida. Los susurros del Ganges nos recuerdan que el viaje del alma es eterno. El debate sobre el aborto se libra en el corazón de la sociedad moderna. Dentro del cristianismo, especialmente en los Estados Unidos, el tema se ha convertido en una línea divisoria. Los defensores pro vida, evangélicos y católicos conservadores, creen que la vida comienza en la concepción. Estos cruzados modernos influyen en la legislación y organizan protestas. Sus voces resuenan con un poderoso mensaje: los no nacidos merecen protección. Figuras como Pat Robertson y Franklin Graham condenan el aborto en sermones y mítines. Sus palabras conmueven los corazones de millones, enmarcando el debate como una batalla entre el bien y el mal. El debate sobre el aborto se extiende mucho más allá del púlpito y del banco, llegando a la plaza pública, donde se entrelaza con cuestiones de derecho, ética y derechos individuales. La histórica decisión Roe contra Wade de 1973, que legalizó el aborto en los Estados Unidos, desencadenó una tormenta de controversia. En un lado están los que defienden el derecho de la mujer a elegir, argumentando que el gobierno no tiene cabida en una decisión tan personal. Frente a ellos,
están los que creen que el aborto es moralmente incorrecto y debería ser ilegal. Atrapadas en el fuego cruzado de este debate, están los millones de mujeres que se enfrentan a embarazos no planeados cada año. A medida que la tecnología avanza, ofreciendo vislumbres sin precedentes al interior del útero, el debate sobre el aborto se entrelaza cada vez más con cuestiones de ciencia y la definición misma de la vida. Las imágenes de ultrasonido ahora revelan al feto en desarrollo con un detalle asombroso, permitiendo a los padres ver pequeños dedos de las manos y de los pies, un corazón latiendo, incluso una sonrisa fugaz. Estas imágenes se han convertido en poderosas herramientas para ambos lados del debate sobre el aborto. Los defensores del antiaborto señalan estas imágenes como prueba de la humanidad de los no nacidos, argumentando que la presencia de un latido del corazón, actividad cerebral o incluso sensación de dolor debería ser suficiente para conferir protección legal. Los defensores del derecho a decidir argumentan que la ciencia por sí sola no puede resolver las complejas cuestiones éticas y morales que rodean al aborto. Enfatizan que la personalidad, la conciencia y la capacidad de experimentar la vida fuera del útero no están determinadas por un único marcador biológico. Argumentan que reducir el debate a una ecuación científica ignora las profundas dimensiones emocionales, sociales y espirituales del embarazo y la paternidad. La intersección de la ciencia y lo sagrado en el debate sobre el aborto pone de manifiesto las limitaciones tanto de la fe como de la razón. Si bien la ciencia puede proporcionar información sobre los procesos biológicos de la vida, no puede dictar nuestra brújula moral. Del mismo modo, la fe no puede borrar las complejidades de la experiencia humana, ni la diversidad de creencias sobre cuándo comienza la vida y qué constituye una persona. A medida que la tecnología siga avanzando, los dilemas éticos que rodean al aborto serán cada vez más complejos, exigiendo conversaciones matizadas que reconozcan todo el espectro de la experiencia humana y el profundo respeto que se debe a todos los implicados. Hemos viajado a través de textos antiguos, hemos susurrado con profetas y eruditos, y nos hemos enfrentado al fervor de las cruzadas modernas. Sin embargo, la pregunta permanece. Un espectro que perdura en el corazón del debate sobre el aborto. ¿Cuál es la opinión de Dios? ¿Existe siquiera una respuesta única y absoluta dentro del vasto y misterioso reino del pensamiento divino? Quizás la respuesta no reside en un decreto definitivo, sino en la propia naturaleza de la fe. La creencia, por su propia esencia, requiere un salto, una confianza en algo que está más allá de lo tangible, de lo verificable. El susurro divino, si es que existe, puede que no sea una voz estruendosa de juicio, sino un sutil empujón hacia la compasión, una llamada a buscar la comprensión en medio de las complejidades de la experiencia humana. El debate sobre el aborto, tan a menudo enmarcado en absolutos, revela las limitaciones de la comprensión humana cuando se enfrenta a los profundos misterios de la vida, la creación y el alma. Nos quedamos lidiando con textos antiguos abiertos a la interpretación, guiados por la luz parpadeante de la tradición y la brújula siempre cambiante de nuestra propia conciencia. La búsqueda de la opinión de Dios, entonces, se convierte en un viaje profundamente personal. Un viaje que puede que no nos lleve a una verdad única e irrefutable, sino a una comprensión más profunda de nuestras propias creencias, valores y capacidad de empatía. Nos desafía a ir más allá de las respuestas simplistas, a comprometernos con las realidades matizadas de las vidas individuales y la profunda responsabilidad que tenemos los unos con los otros. El debate sobre el aborto, a pesar de su naturaleza divisiva, subraya una verdad fundamental. Todos estamos unidos por el misterio compartido de la vida. Desde el momento de la concepción hasta el último aliento, navegamos por el delicado equilibrio entre la existencia y la no existencia, lidiando con cuestiones de identidad, propósito y la esencia misma de lo que significa ser humano.
La decisión de interrumpir un embarazo, independientemente de las creencias personales, rara vez se toma a la ligera. A menudo surge de una confluencia de factores, dificultades económicas, problemas de salud, problemas de pareja, traumas personales, que desafían un juicio fácil o soluciones simplistas. Reducir esta compleja experiencia humana a un mero balón de fútbol político o a un campo de batalla para el dogma religioso es menospreciar el profundo peso de la propia elección y de las vidas a las que afecta. Quizás la lección más profunda que podemos extraer de este debate perdurable es la importancia de la empatía, de tratar de comprender perspectivas diferentes a las nuestras. Es una llamada a escuchar con el corazón abierto las historias de las mujeres que se han enfrentado a esta angustiosa decisión, a reconocer las complejidades de sus circunstancias y a ofrecer apoyo en lugar de condena. El susurro divino, si estamos abiertos a escucharlo, puede que no resida en los pronunciamientos de las figuras de autoridad ni en las páginas de los textos antiguos, sino en los momentos tranquilos de conexión humana, en la vulnerabilidad compartida de nuestra humanidad común. Es en estos espacios donde el juicio da paso a la compasión y la comprensión, donde podemos vislumbrar lo divino, no como un juez distante, sino como un compañero de viaje en este extraordinario y a menudo desconcertante viaje que llamamos vida.